¿Te has puesto a pensar qué tanto tienes desarrollada tu inteligencia emocional? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Pues yo que trabajo en una escuela, de pronto, de un tiempo para acá, se tocan temas como el que vamos a platicar el día de hoy. Y eso está padre, Y pues ya aprenderemos por qué lo considero padre o interesante o importante que se toquen estos temas debería ser en todos lados, por supuesto, pero en una institución educativa, pues también creo yo que cobra más relevancia. ¿Por qué? Pues porque ahí hay alumnos que están creciendo y que se están formando y entonces están aprendiendo de lo que ven, de lo que escuchan. Y uno de esos términos que de pronto llegó así como se plantó así en las pláticas docentes es el de inteligencia emocional. Y entonces, pues hoy vamos a platicar sobre la inteligencia emocional. Aide, ¿cómo estás? Paco, muy bien, contenta, esperando este tema. La verdad es que he escuchado mucho y te nos vas a platicar quién está invitada con nosotros en este episodio, una gran amiga y experta, pero ya que la he escuchado recientemente, la verdad es que tengo muchas ganas de platicar y preguntarle como estos detalles detrás de la inteligencia emocional, que bueno, pues como tú bien dices, no quiere decir que esté de moda, pero hoy es un tema importante a platicarlo y a trabajarlo, pues para ser más felices. Pero bueno, platícanos, Paco, ¿quién va a estar con nosotros? Claro que sí, te voy a platicar. Tenemos una gran invitada. Su nombre es Luisa Rodríguez. Ella es hipnoterapeuta y coach de familia. Ella ayuda a fortalecer el autoestima, los vínculos, la comunicación de manera efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. A través de sesiones 1 a 1, talleres y conferencias, ha brindado herramientas, estrategias y recursos para ayudar a gestionar las emociones y así cumplir con metas y sueños, disfrutando de una vida más saludable y feliz en todos los ámbitos. Como hipnoterapeuta clínica, trabaja con técnicas certificadas y efectivas de reprogramación mental para ayudar a superar bloqueos emocionales, cambiar patrones de pensamiento limitantes y alcanzar el máximo potencial personal. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ambos, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy honrada de participar en el podcast y feliz de que todos los escuchas tengan la oportunidad de escuchar acerca de la inteligencia emocional, que yo digo debe de ser canasta básica en las escuelas y en las familias definitivamente, con la esperanza de que los que nos escuchen hoy nos compartan millones de veces, y entre más conciencia tengamos de este tema, pues estaremos haciendo o poniendo un granito de arena súper importante en nuestra comunidad. Así es, y por ahí mencionaste, Luisa, la familia, la escuela, y por supuesto vamos a agregar el trabajo, porque yo creo que si somos seres inteligentes emocionalmente, definitivamente las cosas van a funcionar mejor. Pero bueno, yo quiero preguntarte directamente, vamos a iniciar, ¿por qué estamos ahorita tan necesitados de hablar de emociones? ¿Qué está pasando en este momento que los niños, los papás, los jefes, los líderes, los gobiernos necesitan hablar y queremos hablar de emociones? Pues mira, yo creo que la última década ha sido
una década en donde la humanidad se ha enfrentado a retos que no antes había enfrentado. Y esa necesidad, o sea, hace 10 años, 15 años, 20 años, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, salvo con muy pocas familias excepcionalmente, en las familias no se nos permitía hablar de cómo nos sentíamos y éramos muy juzgados, lo que no solamente permitía que se bloqueara por completo la inteligencia emocional, sino que se fuera etiquetando a nuestra autoestima, que no podíamos sentirnos enojados o tristes o frustrados, porque o recibíamos juicios dolosos de parte de la familia, o nos castigaba Dios, o nos castigaban en la escuela, o nos castigaban en el trabajo, ¿no? O sea, no se hablaba de inteligencia emocional, no se hablaba de emociones, no teníamos permitido expresar cómo nos sentíamos. Pero la última década nos ha mostrado que es súper necesario literalmente para nuestra supervivencia, entender las emociones, saber qué son, qué no son, para qué sirven, cómo nos ayudan y cómo impactan nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante hablarlo en todos los ámbitos? Decías hace rato, familia, escuela, trabajo, pero no solo ahí, pareja, relaciones interpersonales, relaciones intrapersonales, en todos los ámbitos de nuestra vida se necesita hablar de inteligencia emocional, a conocer las emociones, porque los retos a los que nos enfrentamos están 10,000 pasos adelante que nosotros, y a esto súmale pues los nuevos retos, ¿no? Lidiar con tanta información y desinformación que hay en las redes sociales y en la web, que confunden a nuestros niños, a nuestros adolescentes y hasta nosotros mismos como adultos. Hemos llegado a dudar de lo que sentimos. Entonces, hablar de inteligencia emocional es un tema básico para todas las áreas de nuestra vida, porque repercute en nuestra salud mental, pero también lo que hablaremos a lo largo del episodio, nuestra salud emocional, en nuestra salud física, en nuestras finanzas, en nuestro liderazgo, en casi las 7 áreas de la vida más importantes de todo ser humano. ¿Por qué la inteligencia emocional? Porque es el pilar fundamental del bienestar integral de todo ser humano. Desde niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, adultos mayores, es pilar básico. Muy bien, muchas gracias. Ahorita mencionaste, pues ahora sí que nuestra experiencia de niñez, de juventud, con respecto a lo que vivimos, nuestra generación, las generaciones, pues que, híjole, es que creo que ya hemos hablado en algunos temas sobre generaciones, pero por ejemplo la generación X, que es a la que yo correspondo, yo pensaría que de la X para atrás, que se daba mucho esta situación de reprimir, que es lo que comentabas, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. O sea, ni en casa, ¿no? Que es donde uno se supone que podría hacer todo eso, decir todo eso, porque está en plena confianza que, o sea, bueno, es uno de los lugares en los que se debería, ¿no? Y es algo que he platicado incluso con Marce, mi esposa, en su momento, con respecto a las generaciones actuales. Y una de las cosas que he platicado con ella es, de pronto es algo que pareciera que como que nos choca un poco como generación. Ya sabes, estas cuestiones de que no, es que estos jóvenes de ahora no saben lo que es trabajar para lograr una meta, y ya sabes, ¿no? Y buscamos que no, es que tienen que sufrir casi y que y entonces yo platicaba con Marcia y le decía, bueno, ¿sabes qué? Yo valoro mucho a estas generaciones, y que tal vez también eso sea parte de lo que no nos cae del todo bien, pero no debería, que es que están diciendo cosas que nosotros no dijimos. Uh-huh. Que están tratando temas que nosotros no tratamos, por la razón que sea, pero no lo hicimos, y ellos sí lo están haciendo. Y tal vez eso de cierta forma es chocante, y no que nos caiga mal, sino chocante, que nos hace un shock.
darnos cuenta de que sí se podía hablar de eso. De que sí se podía expresar lo que sentías y las emociones que estabas experimentando. Y tal vez por eso también de pronto decimos, no, es que estas generaciones... A ver, empecemos por eso, ¿no? Estas generaciones están cambiando paradigmas. Sí, me gusta mucho mi generación y lo que viví yo cuando era niño y los juegos en la calle y no tener celular. Y sí, eso lo valoro y lo disfruto y todo. Sin embargo, sí creo que tenemos esa deficiencia en la parte emocional. En la parte emocional que ahorita estamos platicando de la inteligencia emocional. ¿Tú qué crees que haya pasado en este tiempo de una generación a otra que de pronto ya se habla de esto y antes no? Fíjate, yo lo he definido como nosotros somos la generación del medio. Ajá. Fácil de explicar por qué, porque fuimos una generación que la mayoría no fue educado con inteligencia emocional, no se le permitió hablar de sus emociones, no se nos permitía explorar nuestras emociones, pero al mismo tiempo ya no podemos seguir justificándonos que porque no se nos habló de emociones nosotros no podemos reaprender a conectar con nuestras emociones y ayudarle a nuestros hijos a expresarlas así, a vivirlas así. Por eso somos lo que yo he definido la generación del medio, que tiene un gran reto por delante. Primero, sanar su relación con su propia inteligencia emocional, sanar sus traumas, sus necesidades no cubiertas en la infancia, en la adolescencia, y asumir el reto de salirnos del papel de víctima y dejar de decir, como ya no me enseñaron, yo no sé educar, o el típico, así fue como me criaron y yo no voy a... O sea, es un reto muy grande para nosotros. Salirnos de esa programación mental y emocional y empezar a asumir el reto de que primero tenemos que aprender nosotros mismos o reaprender a gestionar nuestra propia inteligencia emocional, educarnos. Yo siempre lo digo en los talleres para padres, ya no se vale decir nadie me enseñó a ser padre, no, pero no importa, ahora hay millones de podcasts, libros, películas que sí te enseñan, entonces ya no podemos decir no se me enseñó, sino cambiar la mentalidad y empezar a decir dónde empiezo a aprender ahora a ser padres y hablar de estos temas es súper necesario. La segunda es trabajar también esa flexibilidad mental, rompiendo nuestros propios patrones, nuestras propias creencias acerca de lo que decías. Nuestros hijos son una generación completamente diferente a la de nosotros y precisamente porque ellos tienen una libertad extraordinaria que nosotros no tuvimos y mucha información que nosotros no tuvimos, es nuestra obligación y nuestro derecho como padres, maestros, tutores, formarnos, modelarlo primero nosotros para guiarlos a ellos, porque hay una diferencia muy grande entre mis hijos hoy son libres de expresar lo que quieran, donde quieran, como quieran, con toda esta libertad que hay, pero eso no significa que lo estén haciendo de forma correcta, no significa que estén teniendo la información correcta, los modelos correctos. Entonces, cuanto más es nuestra obligación aventarnos este viaje incómodo, pero profundamente sanador y liberador, de educarnos primero a nosotros mismos en el tema de la inteligencia emocional, como en muchos otros. O sea, hablar de temas tabús que tampoco se nos dieron la oportunidad de saber. O sea, la inteligencia emocional es uno de esos. Primero formarnos, trabajar nuestras limitaciones mentales, emocionales, desde el adulto completo que somos hoy, y luego asumir el reto de ser buenos modelos para nuestros hijos. Claro, buenos me refiero, por favor, nadie es perfecto y como padres todos lo sabemos, ¿no? Pero sí asumir ese reto con responsabilidad, dejar de decir que no hay información, sí la hay, y este podcast es un ejemplo de ello, y asumir ese incómodo, ¿verdad? Esa incómoda situación de, bueno, no tengo ni idea. A veces yo pregunto algo muy común en las sesiones de coaching, ¿qué estás sintiendo? Y me responden con algo que no es una emoción. Entonces ahí empieza la alfabetización emocional. Entonces, ¿cuál es el reto? Primero, trabajarnos nosotros mismos. Cuando me refiero a trabajarnos, me refiero con un coach, con un terapeuta, ¿no? Asumir nuestros propios retos emocionales para empezar a modelarlo a nuestros hijos y asumir. Lo más importante que quiero rescatar de esta parte es que el hecho de que ellos lo sepan todo en las redes sociales o tengan mucha más libertad que nosotros no quiere decir que sepan que lo estén haciendo bien. Hay que modelarles, hay que guiarlos, hay que
de toda esa información que ellos reciben todos los días, 24/7, los 365 días del año, hay que ayudarles a filtrar lo que es verdad, lo que es exagerado, lo que está creado de alguna forma idolosamente para pertenecer en las reglas sociales. Entonces hay que hacer esos filtros. Es un gran trabajo el que tenemos por delante los padres de la generación X para atrás, como padres, como maestros, como coach, porque el trabajo empieza en nosotros. Nosotros somos los primeros entrenadores emocionales de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, y el reto es grande, porque cambiar una mentalidad que lleva 30 años, ¿verdad? Sin hablar de emociones, sin permitirse explorar su mundo emocional, es un reto. Es incómodo, puede ser doloroso, pero siempre lo digo, es profundamente liberador. Y yo lo resumiría así: tenemos estas dos facetas del reto con la inteligencia emocional, que es reaprender nosotros a relacionarnos con las emociones para luego ser unos buenos modelos para nuestros hijos y alumnos. Oye, me encanta. Me imaginé esta oportunidad de aprender en dos vías, ¿no? O sea, sí, las nuevas generaciones nos están enseñando, traen esa fuerza, esa facilidad de expresar, habría que modelar, pero de eso yo creo que también, como yo lo veo, ¿no? Como mamá de un adolescente, lo aprendo, lo valoro, digo, wow, qué bonito, lo quiero aprender. Y también, como tú bien dices, quienes somos papás o tíos o abuelos, yo creo que hoy estamos viviendo el reto. Como bien dices, Luisa, es o me preparo o quedo fuera de la jugada. Entonces no queremos quedar fuera de la jugada. Nuestros hijos, nietos, sobrinos nos necesitan. Así es que este es un episodio. Al ratito vamos a hablar de libros, de muchos otros videos y recursos, pero vamos a prepararnos. Vamos a ser más inteligentes emocionalmente hablando para entrarle al juego y seguir aprendiendo. Y me haces pensar otra vez en el tema tradicional de escuela. O sea, no sé, una boleta de calificaciones, yo me acuerdo, ¿no? O sea, mi papá orgulloso porque me sacaba, no sé, 100 y ya sabes, estaba en un cuadro de honor y me daban una beca por las calificaciones. Pero jamás a esto bola de gente que estábamos a lo mejor sacando una buena calificación, poco nos hablaron y son inteligentes emocionalmente. A lo mejor había por ahí alguien de plano. Ahorita quiero hacerte esta pregunta, ¿verdad? Sin inteligencia emocional, ¿no? Pero ya le habían ofrecido el trabajo de la vida o la beca de la vida. En fin, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y a lo mejor es una pregunta que quiero verbalizar y que me imagino que los que nos están escuchando pueden traer. Ok, ya le quiero entrar, me quiero preparar. Pero hoy, ¿cómo puedo medir qué tan inteligente emocionalmente soy o no, o carezco? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta con algunas actitudes, Luisa, si yo voy por buen camino, preparándome y manejando esta inteligencia emocional, o de plano estoy con una boleta de calificación en donde digo, tengo que echarle más ganas? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Perdón, y también empezar también con qué es inteligencia emocional, ¿no? Totalmente. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que nos permiten conocer, entender y gestionar las emociones de todo ser humano. Quiero decirles que hay más de 5,000 pseudosentimientos, emociones, pseudoemociones, pero tenemos 6 emociones básicas todos los humanos, que cuando las aprendemos la vida cambia, cuando de verdad nos relacionamos con ellas: alegría, miedo, tristeza, odio, asco, sorpresa, nada más. Fíjense el conflicto, 6 emociones que muchas veces nos cuesta identificar. Entonces la inteligencia emocional nos permite identificar qué estoy sintiendo en estas 6. ¿Por qué? Porque de estas 6 se dividen en otras 5,000. Los pseudo sentimientos y las pseudo emociones, y luego las emociones secundarias. Entonces eso es otro tema para otro episodio. Otro podcast. Pero 6 emociones súper básicas que me salvan la vida. Esa es la inteligencia emocional, la identifico. Segunda, la gestiono. Yo siempre digo, no hay emociones buenas ni malas. Todas son beneficiosas. Hay emociones agradables que me hacen sentir sensaciones y pensamientos agradables, y emociones desagradables que me hacen tener sensaciones y pensamientos desagradables.
muy fácil de notarlo, la alegría me hace sentir agradable, mi cuerpo, incluso la espalda la levanto, saco el pecho, sonrío, mi cutis, cuando estoy continuamente contactada con la emoción de la alegría, mi cutis cambia, mi peso se normaliza, mi ritmo cardíaco, mi presión arterial, versus el miedo. ¿Qué hacemos? Nos agachamos, nos ponemos en posición de huida, de ataque, sudamos, generalmente está relacionada al estrés, subimos de peso, bajamos mucho de peso. Entonces podrán notar que las emociones me hacen sentir emociones y sensaciones agradables y desagradables. Entonces la inteligencia emocional me permite, uno, identificar qué estoy sintiendo, conocer las 6 emociones y sus diferentes tonalidades emocionales. 2, me hace gestionarlas bien, porque algo que suele pasar mucho cuando no tenemos inteligencia emocional, que ahora voy a reducir 4 características de darme cuenta, lo que decía, y de cuando no tengo habilidades de inteligencia emocional. La segunda es gestionarlas. Por ejemplo, algo que siempre le digo a los papás: cuando tu hijo adolescente está fuera de casa, son las 2 de la mañana y no llega, y te dijo que desde las 10 llegaba, te apagó el celular, no tienes localizado. Común respuesta que hacemos los padres cuando llega a casa, ¿qué solemos hacer? Gritar, ¿no? O sea, regañar, castigar, enfurecer. Y yo le pregunto a los padres, ¿realmente te estás sintiendo molesto? Y el 99.9 de los padres me está diciendo, no, me estoy sintiendo temeroso. Oh, ok. Entonces no estás gestionando bien la emoción. ¿Qué trabajo te costaría decir, me da miedo no saber si estás vivo o muerto, si te drogaste, no te drogaste, te hicieron algo? O sea, no sabemos gestionar la emoción del miedo, y por el contrario la gestionamos como enojo. Y eso cambia completamente la dinámica con nuestro hijo adolescente. Eso es inteligencia emocional, ¿no? Identificar que realmente estoy sintiendo miedo, temor, angustia y todos los sentimientos que genera el miedo. ¿Cómo lo voy a expresar? A través de la comunicación asertiva, la gestión de conflictos. Eso es tener inteligencia emocional, que cuando no lo sabemos, hacemos esto, ¿no? Gritamos, castigamos, y luego vamos al cuarto y nos sentimos, tenemos este sentimiento inútil de la culpa de, claro, ya, o sea, tengo el miedo, tengo la angustia, el corazón latiendo al 1000, más aparte le sumo la sensación de culpa porque le grité, y realmente no le estoy enseñando nada, no estoy enseñando un límite, una consecuencia, porque todo fue un caos. Entonces, la segunda habilidad de la inteligencia emocional es gestionar adecuadamente. No importa lo que yo les decía hace rato de los niños, pueden saber de emociones, pero tal vez no sepan cómo gestionarla, ¿no? Y la tercera habilidad más común de la inteligencia emocional es usar las emociones a nuestro favor, ¿no? Para la buena comunicación, para liderazgo, para cumplir metas. Entonces, prácticamente son las 3 principales vertientes de la inteligencia emocional. Me enseña qué son las emociones, para qué sirven, cómo gestionarlas adecuadamente y cómo usarlas a mi favor. Eso es inteligencia emocional. En resumen, ahora, ¿cómo notar que me faltan habilidades de inteligencia emocional? Número 1, tengo reacciones emocionales que no controlo, como el ejemplo que les acabo de poner. Estoy manejando en el tráfico, ya sé que esto puede pasar porque todos en estrés, en tráfico, gritamos y no te metas y muévete, pero ¿qué tan común lo hago? ¿Qué tan común exploto en situaciones que no salen a mi favor o situaciones estresantes o retadoras? Si de 10 ocasiones, 8 reaccionas y luego te dices, uy, ¿para qué lo dije? Te hace falta habilidad de inteligencia emocional. La segunda, la comunicación asertiva. O sea, no sé decir lo que siento, no encuentro, y esto lo escuchamos mucho, no sé cómo decirlo. No sabes cómo decir que te sientes enojado, triste, decepcionado, que sientes que están pasando por encima de ti. Otra sería, no pongo límites, ya sea con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos. Y aquí es donde es súper importante hablar con esto de nuestros hijos, porque cuando no tengo estabilidad de gestión emocional, nuestros hijos pueden ser o perpetuadores de bullying o víctimas de bullying, porque de las 2 vías no saben cómo expresar las emociones. Entonces, cuando yo no sé expresar emociones, me vuelvo el bravucón, la bravucona, porque me da miedo que alguien me pueda ver vulnerable. Y como no sé defenderme y expresarlo, me vuelvo la víctima. Puede ser por las 2 vías.
Otra es, bueno, ya hemos hablado de cómo saber que me falta inteligencia emocional. Tengo reacciones emocionales que no puedo controlar, instantáneas. No tengo una buena comunicación o una comunicación asertiva. Hay cinco libertades de la vida que todo ser humano debería vivir en base a la teoría la teoría de la terapia sistémica familiar que nos dejó de herencia Victoria Satir, y dice que esto es básico sobre todo para padres, cuidar que estamos educando con esto, y luego para nuestras relaciones siguientes. 1, libertad de dejarle al otro ser lo que quiera hacer. Nuestros hijos pueden querer serlo, nuestra obligación es encauzarlos a lo que le lleve la salud. Entonces, libertad de lo que quiera hacer, libertad de lo que quiera pensar, libertad de lo que quiera sentir, libertad de cómo lo va a expresar y libertad de pedir lo que necesita. ¿Cuántas veces al día rompemos estas libertades, verdad? Porque no, como decías, no solo no estoy entendiendo a mi hijo, me da miedo entenderlo, porque yo ni siquiera me entiendo a mí mismo, ¿no? Entonces, eso también, si yo no me estoy expresando claramente o no encuentro las palabras, o me da miedo o temo ser juzgada de decir lo que pienso, lo que siento o lo que necesito, me faltan habilidades de inteligencia emocional. La siguiente sería también, no cumplo mis metas. Procrastinar, me autosaboteo, me hago promesas y luego me lo llevo a la autoestima y me etiqueto, soy una tonta, soy una irresponsable, soy una floja, no valgo nada, porque no me veo capaz de sostenerme para cumplir metas. ¿Por qué? Todos sabemos que el proceso de cumplir una meta tiene subidas y bajadas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos inteligencia emocional, las emociones nos consumen. ¿Cuáles son las más comunes cuando cumplimos metas? El estrés, el síndrome del impostor, darnos cuenta de que no somos tan resistentes a la presión, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo inteligencia emocional, mis emociones desagradables me consumen. Pues prácticamente serían esas, ¿no? No me cuesta comunicar, no tengo comunicación asertiva, no entiendo lo que siento, no me permito expresarlo, no soy capaz de liderarme a mí misma o de cumplir mis metas. Y sí, bueno, prácticamente eso, ¿no? Me veo conflictuada cuando estoy tratando de expresar lo que pienso y lo que necesito. Muy bien, creo que fue una respuesta bastante clara y respondió desde lo que comentaste y lo que después yo ahí me metí y comenté también. Uh-huh. Entonces fue una respuesta muy completa. Y cuando mencionaste las emociones, me acordé de la película de Pixar, la de Inside Out, la de Intensamente. Claro. Y creo que va de eso, ¿no? La película, de cómo un ser humano podría gestionar sus emociones, y cómo a veces estas emociones pues dictan cómo nos sentimos o cómo nos conducimos en el mundo, ¿no? Y lo más curioso de todo es que nuestro personaje en esa película es una chica adolescente. Que bueno, ahí las emociones han de estar, pero así, chistoso, como conviviendo, la tristeza con la alegría, ¿no? Así, agarradas de la mano, que dices, no, a ver, pero lo logran las y los adolescentes, ¿no? Entonces, me acordé de esa película que por cierto tenía unas partes muy bonitas. La verdad es que me divertí mucho. Nada más que me llamó la atención, mencionaste 6. ¿Entre ellas estaba Sorpresa? Sí. Y esa creo que no está en la película. Está alegría, no está. Está miedo, está tristeza, está asco, pero no está sorpresa. La sorpresa es una emoción neutral, porque puedes tener sorpresa por un evento que te procesa igualmente miedo, temor o tristeza, igual por sorpresa por un evento que te causa alegría. Uh-huh. Entonces está considerada como una de las básicas porque es una emoción que vivimos muy constantemente, pero es una emoción neutral, ni agradable ni desagradable, porque depende de la situación que estemos viviendo, pero sí genera sensaciones en nuestro cuerpo.
dependiendo, volvemos a lo mismo. Si es miedo, pues la sudoración, se nos acelera el corazón, pero está incluida dentro de las 6 básicas, aunque sea neutral, porque es una que sentimos muy comúnmente. Entonces se considera una de las básicas para alfabetizar precisamente sobre la importancia de esta emoción. Perfecto, muy bien. Pues entonces creo que ya tuvimos la suficiente información para quedarnos al menos esta semana rumiando todas estas ideas, pensando, tal vez haciendo una reflexión sobre qué tan inteligente emocionalmente soy, o cuánto no soy, o qué me falta, qué me sobra, por dónde sí, por dónde no. Muchísimas gracias, Luisa, por enseñarnos esta información tan valiosa y que seguramente contribuye a nuestro bienestar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad, como les dije al inicio, yo soy fan de la alfabetización emocional. Estoy segura que es uno de los pilares básicos que todo ser humano deberíamos de comprometernos amorosamente a desarrollar, habilidades que deberíamos desarrollar y además que siempre deberíamos de tener ese estandarte de ayudar a los demás a poder desarrollar su inteligencia emocional y a conectarse con ella, siempre. Me encanta, y de eso vamos a continuar platicando en el próximo episodio de Alfabetización Emocional, y me llevo esa pregunta que ese comentario que acabas de decir de tarea: ¿cómo puedo yo ayudarle a alguien más a mejorar su inteligencia emocional? ¿Y cómo pueden los demás ayudarme a mí a mejorar mi inteligencia emocional? Así es que quédense con nosotros en el próximo episodio. Vamos a continuar platicando con Coach Luisa Rodríguez y este súper interesante tema de inteligencia y alfabetización emocional. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.